presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, estimadas amigas y amigos de UFO San Clemente. Les damos las gracias por estar compartiendo nuestras pantallas de utv.cl y en las distintas plataformas y canales de cable. Así que estamos felices de poder compartir. Estamos bastante activos con esta plataforma, con este programa, hay mucho que conversar. Y por lo mismo, voy a dar el pase a mis grandes hermanos y contertulios para que os puedan saludar y de ahí vamos a ver el tema importante con el cual vamos a debutar hoy día. Buenas noches, Beto. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy contento de estar acá nuevamente en UFO San Clemente, nuestro programa número 1 del espacio. Así que contento de estar acá con mis grandes amigos, hermanos de ruta. Así que feliz en este jueves, víspera del feriado. Así que con ese saborcillo especial de ya poder tener un buen día de descanso. Así que genial que podamos compartir los grandes temas de los no identificados esta noche. Así que genial, genial, aquí estamos. Muchas gracias, Beto. Antonio Peña, ¿qué tal, Toño? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente y estar en este nuevo programa de UFO San Clemente. Después de un par de semanas ausente, presente nuevamente con este gran grupo de amigos y hermanos míos. Muchas gracias, querido Toño. Y damos la bienvenida a nuestro gran contertulio, hermano de batalla, Marcelo Moya. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Rodrigo, amigas y amigos, Alberto, Belito, Toño, Toñito, espero que estén muy bien. Contentísimo de estar nuevamente acá y poder compartir un nuevo espacio como lo es UFO San Clemente. Y tal cual como dice Rodrigo, hoy día vamos con un tema eh, que nos relación va también con un homenaje póstumo a quien fuera una de las personas que gran parte de su vida la dedicó a la búsqueda de los esquivos objetos voladores no identificados. Así que eso y mucho más, amigas y amigos. Exactamente, como bien adelantó y anticipó Marcelo, este programa vamos a hacer un recorrido de tipo histórico sobre algún tipo de prácticas que hoy día se han hecho muy masivas, pero que la gente no sabe la génesis ni también el objetivo que tenía ese tipo de actividad, que es bastante, diría yo, promocionado, ¿no? Pero vamos a partir haciendo historia y hablando quizás de un tremendo investigador. La última vez que supe de él fue hace algunos años atrás cuando publicó a Olmo una entrevista que tuvo con este gran investigador que hoy está dedicado a la paleontología. Me refiero a Ryan Stanford. Ryan Stanford, que dirigió un tremendo proyecto llamado Starlight. Fue el primer proyecto financiado a gran escala con el objetivo de obtener
data dura del tema OVNI in situ. Los hermanos Stanford estaban ahí justamente con una serie de cámaras con todo tipo de sensores. Y ojo que Ray Stanford ya se había hecho famoso en los 60 por un par de videos películas, no videos, interesantes que hizo sobre los ovnis. Pero vamos a dejar los micrófonos. Marcelo, ¿qué nos puedes hablar al respecto? Sí, bueno, tal cual como dices tú, Rodrigo, Stanford, bueno, prácticamente a mediados de la década del 70 estuvo a la cabeza de este proyecto de detección denominado Starry, que en español vendría a ser como luz de estrellas. Así que, mira, yo envié un video para que podamos ir desgranando, pero fíjense ustedes que tal cual como dicen, vamos a partir, digamos, de manera cronológica porque uno de los primeros proyectos que se tiene conocimiento es el proyecto Magnet, un proyecto canadiense donde también a mediados de los 50, el año 53 específicamente, constaba de una caseta, también de un detector de un magnetómetro, casi muy similar a lo que fue el proyecto Starlight, pero el primero, claro, fue bastante más humilde, pero la finalidad estaba en eso, en poder detectar, como bien dije al principio, estos esquivos, objetos voladores no identificados. Ray Stanford, si bien es cierto, tuvo todo prácticamente a la mano. Ahí vamos a ver un video, yo creo que ya nuestro señor amigo director lo va a poner, ahí está el famoso video. Fíjense usted que es bastante interesante porque ahí ya se mostraba todo el equipamiento, tenía cámaras, tenía lo que también se denominaba el UFO vector, que consistía también en programas perdón, en unas cámaras de televisión, por si aparecía algo se activaban y lograba captar algo. Y también tenían una red digamos, de personas dedicadas a la búsqueda, que cuando sonaba una alarma salían a mirar, tal cual como estamos viendo en las imágenes, y también por computadora. Es algo súper interesante, fíjense ustedes, porque al final del video vamos a ver lo que mencionaba Rodrigo, una filmación de un presunto objeto volador no identificado, ahí lo estamos viendo, que en parte también deja como una estela. Lo importante de estos proyectos, como bien digo, que tuvo también el apoyo, aquí me puedes apoyar, Rodrigo, de una fundación que estaba, digamos, en desarrollo del conocimiento humano o el conocimiento del hombre. La Por lo Fundación de cual, Ciencia Noética. exactamente, claro, en Sí. cierta manera ahí tuvo todo el apoyo Ray Stanford. Bueno, cabe señalar que hace algunos días Ray Stanford dejó este plano físico y como Wow, bien no decía, sabía. sí, como bien decía Toñito ahí, ya sabe más de los misterios que nosotros, obviamente. Así que Claro. sí, es Uh, súper interesante traerlo a colación porque con Beto habíamos conversado del tema que íbamos a tocar hoy en día, que si bien es cierto también esto ya está en lo tecnológico, pero también son las vigilias. Hay que también hacer un paréntesis ahí, porque muchas personas, y me ha tocado, lo digo por experiencia propia, que algunas personas dicen, oye, pero vamos a ir a contactar derechamente con ser extraterrestre o no, o si no, no voy prácticamente, pero señalar que las vigilias también son de observación, son también de conocimiento de nuestro entorno. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, ustedes amigos bien lo saben, de las confusiones que hay con los planetas? Que uno de los principales, ahí, la reina de las confusiones, como se dice en la jerga ufológica, es el planeta Venus. Entonces es buenísimo poder revisar todo esto. Ahora, haciendo un poco de historia con Ray Stanford, a posterior, si bien es cierto, tuvo algunos resultados por ahí llamativos, pero lamentablemente como que se desdibujó en el sentido de su personalidad, porque en un momento, quizás uno puede entender quizás por esa ansia y a posterior ya como se defraudó de todo, eh, se creyó contactado, entre comillas, como que pensó que en algún minuto estaba haciendo algún tipo de comunicación con una entidad fuera de nuestra tierra, Rodrigo. Chuta. Así es, y el hermano de él caía como en trance, tengo entendido. Empezó a tener Sí, algunos tipos de trance
y hablando un lenguaje raro que nos rememora otros casos. Sí, sí, Latinos. exactamente. Claro, Como el No, exactamente. interesante. caso de... Interesante igual el fenómeno. Sí, interesante el fenómeno porque yo no sabía primero, Marcelo, que ya había dejado este planeta hace Mm. poco tiempo atrás, Ray Stanford, pensé que todavía estaba vivo. Se han ido ya bastantes amigos ahí de la ufología a nivel global. Eh, pero él fue el que colocó el punto en la primera etapa de que esto podía tener una bajada en la tecnología, de que este fenómeno podía, con cierta paciencia, con recursos, podía haber al final algún tipo de captura de información digna de poder ser analizada científicamente. Como decía, este proyecto fue en su principio el más caro, creo que recibió, no me acuerdo si fueron $2 millones, entre 2 a 3 millones de dólares lo que habrían recibido, lo cual es mucha, y para los 70 pues, recibir esa Sí, plata era mucha plata. Entonces, claro. por eso tenían esta super tecnología ahí con todo, porque ya con ese nivel de... ¿Cuánto tiempo a todo esto duró el proyecto? ¿Tú Yo creo que más de un recuerdas? año, parece, más de un año, tuvo más de un año, Mm. Oye, más yo de un tengo año, entendido, pero ¿no fue como de los 60 hasta los 70? No, 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 partió en mira, los 70. claro, el auge lo tuvo, claro, el auge, sí, yo creo que duró como aproximadamente unos 5 años más o menos, pero después tuvo un declive, por lo que mencioné anteriormente, con respecto a estos cambios de personalidad que tuvo Ray Stanford, que lamentablemente cayó en eso. Y bueno, y no es poco común, ¿ah? Que muchas personas ya, como bien digo, con esas ganas de poder estar en contacto con alguna entidad, y si no la tienen, comienzan a buscar en vías espirituales y se dejan llevar por la interpretación de algunos sueños y creen estar en contacto con algo mucho más elevado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno realiza vigilias, sobre todo invita a seguidores o a personas que no tienen el conocimiento acabado o que no conocen bien la funcionalidad de todo esto. Porque si bien es cierto, nosotros hacemos vigilias con la finalidad de poder captar algo que nos llame la atención, pero también no podemos dejar de lado que podemos registrar todo lo que consideremos que cause confusión. Es decir, crear una base de datos, como por ejemplo registrar satélites artificiales, Mm. la misma también Estación Espacial Internacional, que hasta el día de hoy, a pesar que se difunde bastante en redes sociales, continúa generando confusiones. Incluso yo menciono ahí unos datos que muchas personas la confunden porque dicen en un primer momento esto no puede ser un avión porque es una luz que venía muy baja. Y sabemos que cuando pasa por ciertas, digamos, zonas, en este caso centro, la luminosidad o la magnitud aparente es muy alta, porque al tener estos paneles solares, refleja mayormente la luz solar. No así cuando pasa por otras zonas que vemos una luminosidad débil, pero cuando está pasando justo sobre nuestro cenit, es muy similar en el magnitud de brillo al planeta Venus. Entonces muchas personas dicen, eso para mí no era un avión porque iba muy bajo, entre comillas, no llevaba luces de aeronavegación, las típicas luces flash, luces rojas, luces verdes, y te lo digo porque ha pasado. Y otro dato más, muchas personas dicen que esta luz baja, pero lo que sucede fue que, pues, lo que sucede en este caso es que va entrando en el cono sombra de la Tierra. Y obviamente sigue una altura, sigue una órbita. Entonces muchas personas se confunden, como bien digo, hasta el día de hoy, con el paso de esta estación. Entonces, con esto cierro, es muy importante la observación. Es decir, si no captamos algo que sea relacionado con un fenómeno anómalo, lo importante es tener esta base, como bien digo, de datos para poder contrastar, para poder saber y conocer cómo se comportan además objetos con la tecnología que usamos en su momento, por ejemplo, los visores infrarrojos. Efectivamente. Así Sí, es, así es. muchachos. Hay un legado interesante e importante porque, como decía Rodrigo, quizás es uno de los primeros intentos por hacer digamos, de hacer registros, ¿no?
de Mm. este tipo, Claro. utilizando la tecnología del momento. Ahí yo veía, me daba como esa nostalgia de las series antiguas ahí con Mm, computadores Ya, antiguos. Ahí tiene que haber habido claro. un esfuerzo muy importante para la época. claro. Definitivamente, con esas máquinas, esos telescopios, las cámaras, la verdad es que extraordinario para la época. De hecho, bueno, tú, Rodrigo, estás siguiendo el legado ahí con lo que nos cuentas que junto a Charlie ahí van a hacer en el Patagonia, es como los Es más o Stanford, menos eso. claro. Es más o menos eso. Claro, tenemos ganas de instalar la maquinaria completa. Ahí Charlie cuando le hice la entrevista lo dijo ya públicamente. La gana de ir de colocar en instalación que podamos seguir el experimento todos desde nuestros hogares a distancia y lo ideal es ir a la zona donde están habiendo una gran cantidad de ocurrencias ya que son históricas. Entonces vamos a tener ahí esa posibilidad de subirnos todos arriba de este gran buque. Ya tenemos unas tecnologías primarias, tenemos por lo menos ya, vamos a sincronizar un ejercicio con las cámaras que tenemos en Valparaíso, en Santiago y en Punta Arenas también. Gracias justamente al apoyo de Charlie, pues, tenemos una muy buena tecnología. Ahora hay que ir sumando la tecnología a otra tecnología. El siguiente paso ahora es comprar unas cámaras con sensores térmicos. Ya llegó una, queremos para más, cosa de empezar a tener mayor información de lo que tú capturas. Si lo que tú capturas no tiene ningún análisis, no tiene ningún tipo de aproximación a cuantificar lo que tiene, no tiene mucho valor. Por eso, ojo Queda en enero. con esas cámaras que a veces se colocan así por así, a dejar pasar cualquier cosa sin Claro. análisis, sin ningún tipo de datos, porque eso ayuda más bien a la confusión. La imagen por sí misma no dice nada si es que no hay alguna, diría yo, elemento que permita eh, com- entender lo que estás viendo. Es decir, por eso es importante el trabajo con otro tipo de sensores que ayuden a acompañar la observación. Y ese tipo de sensores nos van a dar justamente información eh, complementaria. La cámara térmica te da información de temperatura y ahí los Mm, expertos a nivel de la física pueden especular, dependiendo de la temperatura que eso esté liberando, podría ser esto, otro, o, no ser, o hacer algo después. Es decir, jugar con la hipótesis, pero a partir de la captura de datos. Como bien decía Marcelo, uno cuando sale de terreno, lo ideal es intentar conocer todo lo que está pasando sobre nuestras cabezas, buscar la explicación convencional, agotar todo lo que uno tiene, porque me he dado cuenta en mi bagaje que hay un tipo de vigilia que empezaron a obtener ciertos tipos de grupos ufológicos que era como una extensión del contactismo, ojo ahí, mm, era como la salida a terreno de rama camuflada ¿ah? Y siempre están viendo cosas, siempre salen y no tuve que ver. Ahí claro. de ahí tienes un objeto de estudio desde el punto de vista psicosociológico Mm. interesante, porque hay una necesidad de reafirmar una especie de contacto con lo extraordinario. Y es raro, pues es raro salir y ver cosas siempre. Sí, Entonces, ojo ahí. Entonces, porque hubo una época donde esto era una extensión del contactismo, así me entender, casi de la misión Rama, salir a- a contemplar algo que tendría un carácter eh, ya casi explicado bajo esa vía. Me refiero que si sabes lo que está pasando, entonces ¿para qué investigas? Pero Stanford marcó esa vía que después la siguió. Hay un proyecto también de detección similar en las luces de Yakima, en Arizona, también en Estados Unidos, donde ¿ya? también hay un proyecto de detección en los 70, el de Yakima, y después viene Gesdalen, ¿no? Que Gesdalen Está, ya, o sea, entender, más se Justamente, conserva hasta hoy día. ¿Ah? justamente te importante, iba a ¿no? mencionar a Gestalen como Adelante, predecesor. muchachos. Stanford fue un adelantado a sus tiempos. Y claro, y Gestalen, bueno, y algo, digamos, vamos a tener un Gestalen de latinoamericano del sur del mundo. Y eso lo encuentro fantástico. Pero claro, Ray Stanford, uno de los predecedores de este tipo ubicando toda la tecnología del momento para llegar a descubrir algo del misterio. Eh, es lo que se pretende hacer ahora.
en el fin del mundo, hijo. Así pena es. que falleció, yo no Dale. sabía. No sabía que había fallecido Marcelo. Sí. Eh, Oye, perdón, adelante, Rodrigo. no, adelante, dale. Sabes que es súper interesante lo que mencionas tú con respecto a las cámaras. Hoy en día tenemos la tecnología de visores nocturnos, ¿m? Mm. Que para las personas que no lo conocen son visores que uno puede ver, digamos, lo que el ojo, digamos, no ve en la noche o en la oscuridad. Te aumenta lo que es la intensidad de brillo. Esos visores infrarrojos fueron primeramente utilizados para seguridad nocturna y también se usa para la caza, para, digamos, cazar animales, lamentablemente. Pero alguien lo apuntó al cielo y vio una mayor cantidad de estrellas y a partir de ahí se comenzó, digamos, a ser masivo, se comenzó a comprar y muchos grupos lo comenzaron a utilizar. Pero lo importante, como bien dije, es tener una base de datos y ver el comportamiento del objeto con el visor. Porque yo he realizado ejercicio acá, por ejemplo, un helicóptero en alta mar, a simple vista no se ve. Estoy hablando de un helicóptero de la Armada que está, digamos, en un operativo de resguardo del borde costero. Y obviamente por seguridad apagan todo, solamente deja la luz de cabina que es verde encendida. Y claro, a distancia tú no ves nada, pero cuando se ve a través del visor, tú ves una luz pero potentísima, una luz muy grande. Entonces, claro, imagínate si, como dices tú, Rodrigo, que también es interesante realizar ese ejercicio sociológico, porque hay grupos que van con esas ganas y se va creando el ambiente propicio para, por ejemplo, pasa un satélite artificial y de inmediato pasó porque yo realicé tal oración. Por Sí, ejemplo, tenemos un ejemplo bastante, Claro, bastante claro con las vigilias que hacía entre comillas de contactismo Paz. Hay videos donde están en el desierto, en Chilca, si mal no recuerdo, están todos tomados de la mano y realizando algún tipo de oraciones y mantras, y claro, y a la noche aparece luz a distancia y la interpretan como algo de fuera de este mundo, digámoslo de esa manera. Entonces yo creo que ahí hay una línea muy fina que hay que tener bastante cuidado. No se trata de cuando uno capta algo de inmediato negarlo, porque como bien dices tú, hay que investigar. Y lamentablemente estos grupos de contacto no investigan. Yo no he visto una investigación que dijera lo que grabamos fue un satélite artificial, lo que grabamos fue a distancia, no sé, una luz de automóvil, y no se investiga. Entonces queda solamente ahí, queda como registro, entre comillas, de contacto. Y yo me recuerdo, Rodrigo, cuando estuvimos en Arica, el 2019, cuando fuimos invitados por el grupo IFAE, ¿recuerdas tú que nos llevaron a una vigilia al desierto? Estuvo muy bonito eso, a pesar que había luna, pero igual se podía apreciar algo. Y estábamos en eso cuando a distancia veo unas luces que bajan muy lentamente y empiezan a subir, y en un momento determinado estas luces, digamos, crecían en intensidad, o sea, aumentaba su intensidad lumínica, pero se veía a lo lejos, así como al borde del horizonte. Y yo le hago el alcance, me recuerdo, no sé si a Javier o a algunas integrantes que estaban ahí del grupo, y le menciono, oye, esas luces, pareciera que hay algo ahí. Me dicen, sí, efectivamente, es un camino en altura de los camiones que van a una mina. Entonces, claro, ahora uno se pone en el contexto de una persona que va con ganas de ver algo y ve esto y no discrimina. ¿Por qué? Por esas ganas de estar en contacto con alguna entidad. Ojo, no estamos negando el fenómeno, eso que quede bastante claro. No estamos negando la hipótesis extraterrestre y que en algún momento se haya tenido algún tipo de contacto a nivel personal. Es bastante discutible, sí, pero no la estamos negando, porque la idea de esto es poder revisar un pensamiento crítico con respecto a las cosas que hay. Sabemos que hay una publicación masiva de imágenes que no concuerdan con lo que se denomina un fenómeno anómalo, para nada.
Beto lo comentaba tras bambalinas con respecto a la inteligencia artificial, donde hay una cantidad de videos que te digo ya saturan un poco las redes sociales con entrevistas. Claro, muchas de ellas son de tono humorístico, pero ¿sabes qué es lo positivo de esto? Que muchas personas ya van a saber de cómo es la imagen, de cómo es el proceso, de cómo es la nitidez, de cómo es la textura de la imagen que se separa de un VHS, que se separa digamos, de una cámara, digamos, la análoga, ¿ah? O digital. Entonces tú ya vas a tener patrones con los cuales vas a poder discriminar en el momento que tú veas algo en el video. No, esto para mí es inteligencia artificial. ¿Y por qué? Por esto, porque se ve nítido, los colores son mucho más prominentes, mucho más contrastados. Y entonces el movimiento de la boca, todo eso, son pequeños, grandes detalles que a la larga nos van a servir enormemente. Entonces, claro, cuando ya la IA te ponga un platillo volador que pasa, o la famosa esfera que pasa por aquí y por allá, ya te vas a dar cuenta por el tipo de movimiento muy suave. Es decir, que contrasta con el video que es original, que es real de un paisaje, que se ve todo granulado, el movimiento de las hojas es muy diferente al objeto que se mueve. Entonces ahí es esencial tener ese conocimiento y como siempre menciono, ya sea un seguidor, ufólogo, investigador, como le quieran llamar, es importante tener, digamos, un conocimiento acabado de la tecnología actual en cuanto a lo que es el materia audiovisual. Así es. ¿Qué opinan, muchachos? No, excelente. Respecto, viejo, a los grupos contactados, durante mucho tiempo, en los años 80, 90, en el Valle de Elqui, fue, pero ponte el hermano Pacho, la hermana Gladys y otro hermano Hernán, creo que era Rodrigo, ¿no? Que yo te comenté una vez que tuve una La hermana experiencia que Cecilia. estábamos, claro, claro, y estábamos, ponte tú, en Cochihuás, no Alcohuás, porque se vivía ahí en Monte Grande, entre Cochihuás y Alcohuás. Eh, y estábamos en un fondo que nos habían prestado un sitio precioso, con una playa de arena en el río, y, y claro, había unos sauces, hay un bosquecito de sauces precioso. Eh, y me acuerdo del hermano Hernán, te comenté yo hace como 25, 30 años atrás, Rodrigo, ese encuentro. Bueno, igual me resulta bien simpático el cuento porque yo en ese tiempo, bien crítico de este tema, él me comentó que si nosotros éramos un pareja de unas amigas y unos amigos, viejo, y estábamos en el mismo sitio, pero nos pidieron que estuviéramos a unos 200 metros porque iban a tener contacto. ¿Ah? Wow, dije yo, listo. Bueno, será, pues. Entonces, entonces como desde las 8 nos decían hacia adelante, por favor, no metan bulla ni nada. Y, y de repente, claro, y había mucha gente, desde niños de 5 años hasta gente de 70 años. Era un grupo como de 30 personas. Bueno, de hecho, y como a las 8 de la noche estábamos escuchando música, me acuerdo, eh, con las puertas abiertas en el auto, y de repente se nos cierran las puertas y no había viento. Y justamente eran las 8 de la noche. Pero, entonces yo quedé remetido con el cuento, pero ellos eran contactistas. Eh, Sí. Eso fue como el 93 más o menos, 94. Sí, fue una época bastante voluminosa en cuanto a informaciones de ese tipo. Yo me recuerdo un informe especial donde se entrevistaron a varias personas, entre comillas, como dices tú, Antonio, con respecto a contactados en el Valle de Elqui. Ajá. Y ahí yo me recuerdo de un personaje, de una persona que se llamaba Juan Saavedra, que también lo entrevistó, si mal no recuerdo, Juan Guillermo Prado en su libro OVNIS. ¿Ah? Eh, y ahí en el reportaje, si mal no recuerdo, informe especial, parece que fue, hacían casas así tipo de piedra, eran tipo búnker,
porque ya se venía el fin de los tiempos, decían ellos. ¿Cuál es el que Incluso vivía en subterráneo? parece, yo me recuerdo una casa de piedra grande que estaba en los cerros, porque estas personas siempre se iban a los cerros, es como que se apartaban de toda la ciudad. Mm. Entonces ahí muchos comenzaron a construir, algunos decían que vendieron sus propiedades para irse al cerro con estas agrupaciones. Sí, claro. Ahora, yo destaco también, y las personas que están escuchando un libro de una periodista que se llama Malu Sierra, con su libro El que el cielo El estaba que, más cerca. sí, eso. El que el Y cielo está ahí más cerca. Sí. claro, y ahí hace, digamos, una serie de reportajes a la hermana Cecilia, a este taxista, y cuenta muy bien, de manera muy simpática, muy amena, de cómo se van gestando todo este tipo de situaciones, ¿ah? De cómo se va Este, confabulando ciertas cosas, ¿eh? Súper este interesante. taxista, este taxista creo que hizo una construcción en un cerro por Tiltil, por ahí, eh, y que era el tamaño, decían que tenía los metros del Palacio de Buckingham en el reportaje, y ellos comían una cucharadita de azufre eh, al desayuno, porque te decía que el azufre te limpiaba de todo, aparentemente, y curiosamente no sé si era Marcelo Araya o otro de los periodistas que estaba ahí, decía que Marcelo todo Araya parece. el- todo el lugar donde estaban a los animales también le daba azufre, y los corrales no tenían olor a nada, sí, estaban como súper limpios, sí, como que todo el azufre los purificaba. Pero Claro, yo creo que mira, eso es una esto va a seguir continuando. Es decir, tú no puedes parar la necesidad, como Emile Durkheim lo claro. decía, que siempre el hombre tendía hacia lo religioso, hacia lo sagrado, Exacto. hacia lo que es más allá de nuestros sentidos, pero tiene una tendencia hacia lo sagrado. Y por más que le digas de repente, si lo veníamos comentando antes a raíz justamente hemos estado conversando harto con Beto, a raíz del libro de Pato Buldeme sobre Friendship, eh, que ahí deschacheta todo un poco el tema del mito friendship. A pesar que a la gente le puedas mostrar las cosas, mucha gente va a seguir creyendo igual, van a Correcto. seguir aferrados igual a una fantasía, y etcétera, etcétera. Pero por otro lado también, ahora Correcto. veamos el lado correcto. Por el otro lado también está que a veces auténticas experiencias con el misterio también te abren expansión de conciencia o te Sí, hacen ser un ser humano más sensible, un mejor ser humano. Eh, pero generalmente esa gente no tiene una explicación dogmática en torno a lo que le ocurre. Viven dentro del misterio, quedan con capacidades, pero no tienen estas jerarquías ya armadas como los grupos contactistas o neoreligiones tecnológicas, donde saben las intenciones del ET y siempre meten a Jesucristo entre medio, pues no se explican en un universo sin Jesucristo, pues, obvio, si nacieron bajo la cultura judeo-cristiana, entonces Mm, no se pueden imaginar una obvio, cosa diferente, obvio. etcétera. Y estas salidas a terreno muchas veces, insisto, son un poco una extensión. Ahora, la idea nuestra es ir a los lugares y tener claro que si se logra capturar algo, eso por lo menos resista un análisis crítico, pero para eso hay que previamente aprender a mirar bien los cielos y aprender sí, a discriminar bien. Aprender Oye, hoy día la vedette de las confusiones, y yo recomiendo la página Japan de Francia, es un trabajo espectacular sobre la confusión de Starlink, pero Mm, los Starlink están produciendo confusiones a unos niveles brutales, y tú aplicas en las fotografías que publica la gente de Japan sobre los Starlink, y las confusiones son idénticas a las que se están viendo acá en Chile. Oye, Y ojo ahí. eso es increíble hasta el día de hoy. Y la gente, digamos, se confunde con los satélites Starlink. eh, y de hecho tú le explicas, le dices que son satélites, y claro, no, no, la verdad es que no.
no, no que asumen, digamos, mira, No, que puede ser algo te voy a contar, tecnológico humano. te voy a contar Eh, una anécdota que me pasó hace unos días. Yo me levanto bien temprano para hacer mis labores, digamos, del día, y tipo 6 de la mañana, 6:15, 6:20, estaba tomando desayuno. Un día de semana. Hace poco. Entonces salgo al balcón, todo oscuro, a esa hora todavía estaba muy oscuro. De hecho, ahí me parece que es Venus, que se ve muy brillante. mm, Sí. sí, A esa hora. Y de pronto digo, leseando, así, ya, pues que aparezca un ovni ahora. Y lo digo así, desde mi balcón. Y sabes tú que a los segundos se ve una luz así, pasando por la vertical mía. Evidentemente era un satélite. ¿Ya? Claro. Soy, claro. Tremenda casualidad que cuando yo digo, aparece. el Beto eres un contactado, Beto, weón. Claro, pero claro, alguien más frágil de, no sé, Mike Beto. claro, capaz que de repente piense que, wow, que pudo invocar a alguna nave o algo por el estilo. Y me El pasó, hermano Beto, claro. pasó 2 veces, así que voy a abrir mi organización, para que si me Sí, interesa. Eso. Oye, ¿sabes qué? Claro, lo que menciona usted, por ejemplo, cuando la persona tú le dices que esto es un satélite o puede ser un avión, la persona obviamente no te va a aceptar esa respuesta, Mm, sino más bien lo que se denomina la disonancia cognitiva. Es decir, su claro. mente trabaja de tal manera que nunca va a aceptar un no como respuesta. Entonces ahí hay un problema. Y el otro problema y la diferencia que hay que hacer con estos contactados o con con estas agrupaciones, organizaciones de contacto, entre comillas, es cuando su líder es carismático, cuando es bastante extrovertido y te genera una historia y se cree la historia y muchas personas lo siguen. Incluso él te puede decir, oye, no, aquí hay que cometer algo fuera, hay que salirse de este plano terrenal para poder alcanzar un nivel espiritual mucho más elevado. Recordemos lo que fue en los 80 con estos dos españoles Estaba que iban acordándome a de eso. conferencia. Sí, incluso se hizo una película Sí, muy buena. donde, claro, y los tipos para poder alcanzar, que según ellos tenían contacto, se pusieron en la línea del tren y De la línea del caput, tren. Claro. claro, caput. Pero- Y Porque lo otro ya, ¿ah? Adelante. yo que quería complementar lo que estabas diciendo, porque justamente la historia, a ver, está como muy bien, dice Marcelo, de estos jóvenes contactados, donde está el maestro y el discípulo, y iban para un Sí, montón de lugares, etcétera, y que justamente que la manera de hacer contacto y entrar en la dimensión de estos hermanos mayores era salir de este mundo y, como bien dice Marcelo, yo colocar la cabeza en los rieles del tren, pasa Oh, el tren, pero se Oh, matan, pero en la película, cuando pasa el tren y encuentran los cuerpos, qué termina la terrible. película con ellos dos en una especie de paraíso siendo recibidos por unos seres extraterrestres, como que hubiese sido siempre, así, claro. como que eso, Oye, como Es que el que suicidio hubiese sido mira, el la pasaporte vida, para el otro lado, para la otra era vida, y la salen siendo vida de. recibidos ahí por los ET y están felices, los gays. Pero es O complicado sea, eso porque, ¿dale? no, no, dale, dale. me acordé del Porque caso acuérdate, Heaven de Gate. esta Heaven's, sí, fue heavy, porque ver a esas personas fallecidas en sus dormitorios, wow, tremendo. Ellos se iban a ir en la cola de un cometa, algo así. El Helepop, el Sí, wow. Helepop, que pasaba en sí, julio del 97. Y siete. Y ahí Terrible. era, todavía me acuerdo que los que estaban más quemados porque mostraban, ¿te acuerdas que muestran las camillas y los pies? Y estaban Sí, todos con zapatillas Nike. Y la claro. de Nike marca, reclamó, claro. claro, Sí, la Especial, marca por Nike Estados reclamó. Unidos. especiales para los cometas. Sí, Ah, claro. sí. Es como cabalgar arriba de un cometa, güey. No, por eso hay que tener bastante cuidado, porque claro, hoy día como está la vida, hay mucho individualismo, hay un mundo que es totalmente ajeno a lo que es lo espiritual. Fíjense ustedes que muchas personas acceden a este tipo de organizaciones, este tipo de agrupaciones, y claro, van a encontrar quizás la paz en algún momento, porque no podemos decir que todo es malo,
pero en algún minuto puede pasar algo y tal Dios quiera, un final que nadie quiere, porque lamentablemente se aísla la familia, o sea, pierde contacto con todo su entorno más cercano. Yo me recuerdo que hubo un caso en Viña del Mar, el año, a finales de los 90, principios de los 2000, cuando una niña desapareció y se buscaba por todos lados, y después se supo que estaba en una secta. Entonces la secta le dijeron que tenía que apartarse de su familia, porque su familia era mala, o sea, mala influencia, y lamentablemente ocurre, o sea, actualmente ocurre. Entonces yo vuelvo a eso de la persona que nadie sabe lo que vive el vecino. Hay mucho vacío espiritual que obviamente se llena con este tipo de agrupaciones espirituales, entre comillas. Insisto con esto, no todo es malo porque hay organizaciones buenas, pero lamentablemente desvían el norte y terminan, digamos, en tragedia. Es que yo me he Porque fijado que hay gente que le gusta el fenómeno. Es que es como dos tipos de personas, quizás, o dos tipos de grupos Mm. diferentes. Está aquella persona que le gusta el fenómeno, pero que le gusta el fenómeno desde un punto de vista más aséptico de entender de qué se trata este fenómeno. sí, Y, y otra persona, y otro grupo de personas que inmediatamente tienen como que hay un compromiso más emocional sobre el fenómeno. Entonces, eh, y ahí es donde es un poco el caldo de cultivo como para poder generar creencias que van más allá de lo que es el fenómeno en sí, de un fenómeno que todavía es desconocido, que no le podemos asignar ningún tipo de creencia preconcebida o porque venga un iluminado y te dice esto se trata de esto y esto hay que seguirlo de esta manera. O sea, evidentemente que yo creo que, obviamente yo creo que todos nos situamos acá en el primer grupo, ¿no? Los que queremos ver el fenómeno como algo importante de ¿qué es lo que estudio, es? claro, Sí, que no deja de ser trascendente y que no, no deja de tener que puede ser, ¿no es cierto?, una naturaleza extraordinaria, pero de ahí sí. asignarle componentes emocionales, creo que ahí está quizás un poco el error. Y que Oye, además, así es. no se diferencia, digamos, de este tipo de grupo de una parte educacional, digamos. ¿Eh? Hay gente que es muy preparada, muy educada, digamos, con Es verdad, títulos, digamos, es pero verdad. sí hay una cosa personal, ¿ah? Hay mucho en donde ellos lo que quieren creer es, y además tú le dices que con argumentos más científicos, pero es como que lo refuerza en su idea. Entonces es como, eh, no tiene que ver con cosas sociales de, de, del origen social o de educación. No, ¿No? no, Hay un Yo, componente psicológico bien emocional, importante ahí, mm, ¿sí? psicológico y sucedió, emocional fuerte. Sí, Claro, sucedió con lo de la secta de Coyihuay, ingenieros, personas Mm, con un eh, nivel alto de educación exacto. y llegaron a eso, o sea, muy, muy, muy lamentable. Pero yo los Es quiero llevar a transversal, otro plano. Claro, claro. ustedes se recordarán, bueno, recordemos que el principio de la década del 80 fue bastante álgido en el sentido de, por ejemplo, teníamos acá el entre comillas evidente de Villa Alemana, mm. y a posteriori, eso fue como el 82, 83 aproximadamente, y después tuvimos el terremoto del marzo del 85. Ustedes se recordarán que, como bien digo, fue en ese tiempo, obviamente no teníamos internet para nada, solamente la fuente de información o las fuentes de información eran la radio y el periódico y nada más, para de contar. Y ustedes se recordarán que antiguamente se ponía un pez amarillo en la puerta Sí, Sí, me acuerdo. sí. y Eso había fue en varias posterior al partes. terremoto Parece Eso que fue un el mensaje, ese el fue un ictus, mensaje de los que recibieron en Villa Alemana, de Miguel el, Ángel. el en ictus, Miguel Ángel. Sí, el pez el es el ictus, ictus. que había oh, que colocarlo porque creo que el que lo colocaba en la puerta no lo iban a pasar al No, cuchillo, no claro. sé, algo, te iba a proteger de algo, te iba a identificar con algo, pero eso fue dado en el mensaje de Villa Alemana. sí, Wow. bueno, y en ese tiempo Eso, yo creo que en ese tiempo había mucho más creencia
digamos, en ese sentido de esos simbolismos o de esos símbolos hoy en día. O sea, tú nadie le puede decir, "Oye, pone un pescado en la puerta porque dibujado porque te va a salvar de esto o lo otro". Ya hay como En un Valparaíso sentido crítico. ponen, pueden un No, yo pescado en el no, yo ahí agua. discrepo de ti, Marcelo. Yo creo que hoy día perfectamente se podría dar. De minuto, yo creo que hoy día hay mucha Claro. irracionalidad, está el Sí, terraplanismo, sí. están todas estas creencias en reptiles y hay un montón de grupos que son súper, así que uno dice, pero ¿cómo miércoles? Hoy día gente así. ¿Sabes qué me acordaste de que hay un caso en el entorno del programa de Pato Varela, de nuestro gran maestro Pato Varela, Salvando la Noche en Portales, que había un muchacho contactado que era un psicólogo que estaba armando una comunidad para el Ah, año 2000. Sí, y ahí ocurrió eso, po, que gente invirtió plata, se, se- oye, Lara. se vendieron las cosas y se fueron todas a unas casas prefabricadas que hicieron en un campito a esperar el fin del mundo y todavía creo que están esperándolo. Pero, pero, pero ¿sabes a lo que voy yo de esto de los símbolos? Y yo les mencionaba la década del 80. Un amigo me contó que vive en Santiago Centro, me contaba que en esa época había una vecina que se le apareció Dios. Rodrigo. ¿Se le pareció quién? Sí. Se le apareció Dios en la ventana. No, no. Oh, Entonces, Yo en la no, calle Serrano. yo, claro, yo no andaba ahí por dice, hace rato, sí, hace rato dice que que no ando. no me recuerdo si era Dios o la Virgen, Ah, uno no, de ellos. no, ese era Rodrigo, ese era Rodrigo. El el tema fue que muchos vecinos comenzaron a conocer de esto y comenzaron a hacer fila. Y él se recuerda, él tenía como unos 12 14 años, y él se recuerda que los vecinos hacían filas en el barrio para poder acceder a la ventana donde se veía esta figura religiosa. Y se veía solamente con el brillo de una vela. Pero fíjese usted que mi amigo decía, pero ¿cómo yo no veo nada? Decía, yo no veo. En su mente trataba de racionalizar, digamos, la figura. Me dijo, yo veo una mancha. Y ahí, bueno, con este gran amigo David que se llama, conversamos bastante, porque ahí entramos a una etapa de la visualización de que tú le quieres dar, digamos, un nivel espiritual, y por otro lado tu mente te dice, no, acá hay una explicación convencional, que no todo lo que es, lo que se dice parece en realidad. Entonces, ahí llegamos a un punto, o sea, la gente está tan desesperada en su momento que puede dibujar, por ejemplo, yo me recuerdo, y ustedes también, en esa época estaba el Solín Salarra, el de crear Ah, sí, con un, en el de los techo, gnósticos. en el techo crear un círculo con una señal y que incluso se difundió, yo no me recuerdo qué periódico era, el diario, que publicaba la figura o en estas revistas de paranormales y se veía la figura y tú podías dibujar con tiza en el techo porque había que hacerlo en un lugar elevado. En este caso era el techo de cualquier parte y hacían el círculo. Yo me recuerdo que lo hice, fíjate, el 80. Yo tenía como 14 15 años más o menos y lo dibujé porque decía, claro, Te porque ojo, pasaste, porque decían, hoy estamos hablando de que tenía 14 años, o sea, sí, obvio, Sí, obvio, po. obvio. mirando el O cielo, sea, más encima, mirando el cielo y más encima aparece alguien que te diga, oye, dibuja esto porque vas a tener contacto o vas a ver ovnis o va a aparecer el ser extraterrestre y vas a tener una mayor interacción con ellos. Entonces, claro, a uno lo mueve el espíritu, digamos, de bastante búsqueda, movedito, claro, de de búsqueda. aventura, de búsqueda. Claro, Claro. obviamente no pasó nada, pero igual a eso es lo que quería llegar. La década del 80 fue en un contexto de quizá desesperanza, de miedo por el terremoto. Hoy en día tenemos aplicaciones que te avisan cuando va a temblar, sabemos del cinturón o el cordón de fuego. En esa época nosotros dibujábamos el mapa de Chile a mano alzada, pues. Entonces, hoy Papel. tiene imagen, claro, papel de molde que le sacaba a la mamá y trataba de copiar algún monito para las tareas. Entonces,
Hoy en día ha cambiado mucho. Yo creo que, como dice Rodrigo, claro, ciertamente quizá el nivel espiritual o de aceptación de este tipo de cosas no ha cambiado mucho, entre comillas. Eh, No, de, y de, mira, de- dale. dale, Rodrigo. No, que la otra vez quedé espantado con un youtuber que se hizo muy famoso hablando de sus contactos con Pero, tipos de las playas. No, pero un tipo, un youtuber que de youtuber, de ya, comentarista, cosas raras, de un día para otro dice que está teniendo contacto y que y hoy día tiene un constructor y lo invitan a unos eventos, en un montón, pero tú lo escuchas y es tan delirante. Sin embargo, la gente hace filas por verlo, por contar una cantidad de situaciones que tú sabes que son mentiras, derechamente. Pero no, estamos en una época donde la Sí, posverdad, no importa el contenido, sino la emoción, ¿cachai? Obvio. Es la claro. resonancia emocional, no la así. resonancia racional. Y ahí estamos Eso. perdidos, Yo porque encuentro que la verdad que... ese fenómeno se está dando, tú citabas lo del terraplanismo, Ujú. que creo que el terraplanismo, entre otras creencias actuales que de repente uno se sorprende, ¿no? Hasta en lo político ahora. Sea, también, vertientes políticas que de repente, o cosas que se dicen, que uno las creía superadas, etcétera, no vamos a entrar en Sí, detalle, pero yo creo que es el lado negativo que ha tenido digamos, la masificación de la información, de las redes, de los contenidos. Hoy día se Mm, está discutiendo si hay que restringir ciertos contenidos, sí, cuando lo que más se celebraba, yo recuerdo, era esta cosa súper en democrática que libertad, colocar sí, lo que quisiera. Pero ahora sí, se han visto, hay mucha discusión con respecto, oye, pero ¿será tan bueno que cada uno pueda colocar las cabezas de pescado que se le ocurra sí. y va creando Buena, verdad? Entonces, es una discusión grande ahí. buena instancia eso. Y Claro, no hay países, no recuerdo si Inglaterra o Alemania, que van a prohibir, Inglaterra parece que van a prohibir los smartphones en chicos de 16 años para abajo. Entonces, Sí, la Comunidad Económica Europea también están discutiendo sobre esto porque se ha desbordado mucho y el nivel de mm. violencia, hoy día la desinformación así que tú tienes es ya brutal. sí, Entonces no sabes pan de cada día, le decimos. pan de Oye, cada sí, día. sí, es cosa de ver todos estos desafíos que hacen algunos youtubers, que algunos lamentablemente han fallecido, con esos desafíos, por ejemplo, no sé, de saltar, no sé, pues de cierta altura y para ver cómo caes y cosas de ese tipo. O sea, No, hay una alienación por parte alienación. Sí, de la Absolutamente, sociedad, es increíble. Y absolutamente. claro, por un lado tú, Rodrigo, hablas de poner ciertas restricciones, de poner ciertos filtros, pero también está el tema de la libertad. O sea, yo creo que se va a generar una discusión ahí que quizás va a tomar bastante mm. tiempo. Es que Sí, el exacto. tema claro, es que bueno, y la libertad también tiene que ser regulada en la medida que no puede ser un valor que te autodestruya. Yo creo que Mm, no puede ser una situación que te coloque en peligro a la humanidad. Primero es la humanidad, después viene el resto, ¿me cachai? además, Eh, sobre- Ujú. Dale, 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 además, Santonio. eh, además ese concepto está súper manipulado hasta políticamente, viejo. Sí, está todo, Y no, para el eso, lado que le convenga. sí, claro, Para el sí. lado que le convenga, lo Y manipulo peligroso, peligrosísimo. sí, 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 sí. Así que por eso hay que tener, ojo, nos está tocando vivir un montón de cosas. Estamos siendo testigos. Hoy, la verdad que estar acá en Chile igual es como más tranquilizante, porque el resto del Sí. mundo es un hervidero y lo estamos viendo en términos instantáneos. Ahora el fenómeno Es de bueno los ser ovnis. tercer mundista Sí, bueno, ahora. ese mundista ahora. El fenómeno de los no identificados, mucha gente, yo he escuchado varios comentarios, me dicen, oye, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no le van a Ayer me decía estaba en el banco, un señor del banco, que me cachó y me dijo, oiga, con lo que está pasando en Irán, podrían venir estos seres y parar los carros. Le dije, ¿sabes qué? No, 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 no. Los problemas los tenemos que solucionar nosotros. Si no hemos aprendido a relacionarnos bien, no merecemos continuidad, no merecemos nada. Es decir, tenemos que arreglar nosotros nuestro Absolutamente. problema. Y nadie que Ah, venga afuera a decirnos,
a rescatar, no quiere rescatar, quiere rescatar la pura porquería, ¿cachai? Porque yo me acuerdo cuando era niño, pensaba cómo irán a ser estas épocas. Yo pensé que íbamos a andar en naves espaciales, íbamos a tener los problemas resueltos. Estamos Claro, igual y peor. veía ahí mucho los supersónicos, parece, weón. Claro. Marty McFly en la patineta esa que. Claro, claro, claro. Me Claro. contaban, me contaban que existían esos programas. Qué patúo, weón. Toñito que Sí, no. venía de la Con época de Toñito me Bonanza. contaba. No, Toñito veía ¿cómo se Gran llama? Chaparral veía Toñito. Leía Bonanza, Topazzi, leía bonanza. Topazzi. Ya todo pasa. Esa fue una proyección psicológica de Rodrigo. Sí, No, pero no. muy bueno. Oye, pero interesante observar hoy día el fenómeno del contactismo, separado un poco de la búsqueda auténtica de experiencias. Mira, me llama la atención, ponte tú, he estado siguiendo un poco por el tema de Acers, los avances que está teniendo la gente de Gestallen, la alianza que hicieron con el SIU, muy interesante, porque están intentando siempre yo hacer una cosa técnico-científica para entender esto y no se sabe en absoluta, nadie pesca nada, nadie los pesca, es decir, nadie en el mundo mediático, no, dale con el tema de la esfera de Buga y otras cosas que Es ya, que los medios de ¿me comunicación igual entiendes? Hay un estamos. infantilismo, hay una especie Sí, de infantilización sí, sí, brutal en la manera de absolutamente, abordar este tipo absolutamente. de situaciones. Yo veía las páginas, insisto, de visitan el Japan, visitan. Hay gente que está haciendo cosas de manera la misma Fundación Anomalía con el catálogo que hace Ballester Olmo, que es un esfuerzo igual por catalogar cosas y tener relaciones históricas. Eso no le interesa a nadie. No, Y yo no, le doy un tirón de orejas también a Avi Loeb, de que creyó que venía a descubrir ¿cómo se dice? Estaba descubriendo la pólvora. la pólvora con su proyecto y la verdad que las cosas que han Claro, captado han sido ahí nomás. Encuentro bastante más interesante la historiografía que hay detrás del fenómeno ovni, como algunos pioneros lograron buenos registros, buenas sí, claro. instancias y nosotros tenemos que ir bajo esa línea, así que les vamos a ir informando a nuestros amigas y amigos sobre el avance del proyecto cuando tengamos todo listo lo de Patagonia, porque íbamos a ir Buenísimo. todo arriba del buque y estamos en las negociaciones, por eso no queremos hablar. Y ahí vamos a hacer fiesta, vamos a destapar la botella de champaña y todo el tema. Nivel de batería bajo, un segundito. Por favor, rellenen mientras Sí. enchufo esto, si no me Quiero voy aprovechar para cortito. dar saludos. Pero qué A ver, gil, Rodrigo, Alberto, weón, qué dale. gil. La transmisión de YouTube a Andrés Farías, Discloser, Chris Muñoz, por acá que están comentando algunas de las cosas. Carola también, Nelson Salinas, etcétera, por acá, que también han hecho algunos comentarios interesantes al respecto. Así Cuenta A que, ver, alguno, pues Beto, cuenta sí, alguno. lee un comentario, a ver. Sí, claro. Destaca uno, destaca. Y ahí dices, Beto, cállate, te dice. Silar Visual, lo bueno es que la creación tecnológica ha sido utilizada para fines civiles también. Seguridad, medicina, industria, investigación y construcción, dice. Cris Muñoz, buenas noches, que saluda a la gente. A ver, Andrés Farías. Cariño a la Cris, viejo. Qué buena onda. Sí, Gran sí. abrazo ahí, Andrés Faría, primo, gran valor. Andrés, un gran abrazo para Andrés, viejo. Un gran valor, Andrés, viejo. Sí, 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 él sabe mucho de materiales, él es un orfebre, pero destacadísimo. Pero Eh, excelente, excelente. sí, Andrés Faría, así que un fuerte abrazo ahí ¿Qué te hace para... extraterrestre? Exactamente, él hace todos Fantástico, estos muñecos que están por ahí que de repente salen ahí en Está escena. trabajando en una oye, réplica del Toño. fantástico. Sí, sí. No, es interesante el modo de cómo se va gestando a través del tiempo todo lo que es, primero, lo que son
la búsqueda de estos fenómenos, pero no solamente a nivel civil. Recordemos que en Estados Unidos, y aquí, bueno, obviamente estamos sobrecargados de la ufología occidente. Recordemos que uno de los primeros grupos civiles fue la APRO, ¿ah? El Con APRO, Jimmy exacto, y Coral Lawrence, que también tenían el contacto matrimonio. con Petrovich, con nuestro gran amigo acá en Chile. También tenían contacto, se carteaban en ese tiempo y se intercambiaban ahí algunos casos relativos a ovnis a nivel nacional con Estados Unidos. Y fíjate que yo no quiero dejar pasar también el tema de la búsqueda. Yo me recuerdo el año 49 aproximadamente, fue el proyecto Twinkle, que Tenía también fue, como 20 años. claro, fue ahí, bueno, ahí Toñito ya andaba en bicicleta, ya aprendí a andar en bicicleta ya sea, en el año 49. Oye, ya había solo a comprar el pan, Toñito, en el año 49 ya, ¿ah? Ya lo mandaban a hacer los trámites ya. Oye, eh, mira, yo no quiero dejar pasar el Perdón, 49 con el perdón. proyecto Twinkle. De primero fue de carácter secreto, porque muchos militares estaban viendo esferas de color verde que bajaban, que se trasladaban a ras del horizonte, y en un primer momento dijeron que eran una especie de meteorito, bastante raro el meteorito, Ah, que eso lo llevó a ser partícipe también a un experto de la Universidad de Meteorito ahí, Lincoln La Paz, que él decía, sí, efectivamente es muy raro. Incluso la señora de él tuvo un avistamiento y lo logró dibujar, retratar ahí esta esfera verde que bajaban y subían. Y también se instalaron cámaras con la finalidad de poder registrar este tipo de situaciones. Lamentablemente se vino la guerra en 50 con Japón y digamos el proyecto terminó de una. Pero hay antecedentes que algunos militares apostados ahí en Nuevo México continuaron viendo estas apariciones de esferas verdes ya a finales del año 51-52, pero ya después decreció enormemente. Algo muy similar, y no sé si ustedes me siguen, con respecto a Hesdalen. Yo creo que Hesdalen tuvo su época dorada el 80, 81, 82. Y al parecer de ahí no hemos sabido nada, hasta bien entrado el año 90, 2000, cuando se publica eso. una imagen de una luz brillante que incluso le hacen ahí, digamos, los parámetros ahí con los colores y todo eso. Pero Y, yo, pero ojo que recuerda que está el Gesdalen también, como tú bien dices, esta luz que aparece y desaparece, y aparece, y ahí se inicia el proyecto EMBLA, el ojo, 2000. una fotografía. ¿Cómo? Es una fotografía, no es un video. Ah, no, que hay un video Sí, sí que lo se he hace visto. popular, Ah, el 2007. El va 2001 hay un video y el pulsando, 2007. va Que va pulsando y va haciendo una cuestión, sí, sí. Recordemos que este entra el proyecto EMBLA con Máximo Teodorani el mm, 2001, donde los italianos estuvieron, ojo que SETI estuvo a punto de instalar un edificio allá en Gesdalen. Estaban los planos del edificio y todo, estaba muy interesante, pero hay que seguir, yo creo, bajo esa idea de ser persistente en la búsqueda, en la tecnificación también y transformar todo esto en intentar tener un buen dato que nos permita discutir y ver lo que esto puede estar significando, esto que nos tiene con un dolor de cabeza discutiendo todos los días. ¿Qué será? ¿Por qué esta pasión? ¿Por qué esta necesidad y obsesión de saber qué es lo que está pasando con estos bichos? Es como motivo para otro programa, ¿no? y exactamente, y aparece en el momento menos esperado. Mira, Eso, voy a sonar muy autorreferente. Los avistamientos que he tenido han sido de manera totalmente casual. O sea, yo no totalmente estaba con fortuita. cámara ni nada por el estilo. Estaba en el centro, andaba comprando por ahí y Así logré ver pasa, algo que me llama la atención. Claro, y hasta el día de hoy, así pasa. eh, a pesar de que yo siempre manejo las hipótesis convencionales, pero hasta el día de hoy no he podido explicar o no he visto nada muy similar a lo que vi esos años. Te estoy hablando del año 96 hasta lo que fue el año 2008 aproximadamente. Pero es interesante porque ahí obviamente hacemos hincapié
en el comportamiento, si se puede llamar así, al fenómeno. O sea, hay diversas manifestaciones lumínicas que bien se pueden tratar de fenómenos netamente naturales, pero hay otros que derechamente se habla como de tecnología que no es de este mundo, y otras manifestaciones lumínicas que llaman bastante la atención, como si fuera algún organismo vivo, no sé, un plasma, no sé. Hay una diversificación de manifestaciones que uno de repente no haya por dónde empezar o tomar. Tú, Rodrigo, nombraste a Gesdalen, Máximo Teodorani, también tiene trabajos bastante importantes, muy interesantes, pero es un fenómeno bastante amplio. Yo creo que Muy amplio, muy 70 complejo. 78 años de la era moderna, yo creo que, yo insisto con esto, estamos en pañales con respecto a tratar de entender siquiera un poco lo que es el o los fenómenos. Exacto. Así es. Es increíble además lo que, Un fenómeno. siguiendo tu línea, Marcelo, de repente después de tener una experiencia de luces de distintos tipos, pero al unísono, como lo que nos pasó con Isaac Gotera en el lago Golbún, y después de 10 años aproximadamente, tenemos ya no solamente luces, sino que vemos algo palpable, digamos, Ah, sí. un Ah, objeto. sí, Entonces ahí ya te revuelve todo, digamos, porque Sí. generalmente eran luces y de repente ves algo muy concreto y, Mm. y ahí ya, bueno, menos mal que teníamos los pies bien en la tierra, digamos, para ir viendo todo, si no nos vamos al carajo, viejo, ¿verdad? Sí. Eh, eso es increíble. sí, Eh, sí, Fantástico. uno queda con un interrogante bastante grande, o con interrogantes, mejor dicho, en plural, porque no se sabe qué pasó, qué pasa ahí. Y Mm, sobre claro, todo cuando tiene testigos externos, que también mm. vieron eso y qué es lo que es. claro. Incluso fíjese usted que uno de los primeros avistamientos que tuvimos fue con 5 amigos, que estábamos comprando en un almacén cerca de acá, una luz que se movía de lado a lado, se detuvo, subió en línea recta, comenzó en zigzag nuevamente y se pierde entre las estrellas. Algo que me recordó un reporte que salió en el programa Saludando la Noche, Patricio Varela, que lo vio también un teniente allá en la Antártica, que tuvo las mismas características de movimiento con lo que vimos acá en el 96. Pero lo curioso es que cuando yo le hago la consulta a mis amigos, o a algunos de ellos, es que te recuerdas tú lo que vimos en el 96, esta luz, no me recuerdo para nada, o sea, lo tiene Ah, totalmente borrado, borrado y, total, o sea, yo y que hay como grumiento. le dije, Ahí no, viene el yo, mentirosillo. Oye, y todavía me acuerdo, a propósito de registro y todo, cuando estábamos en el lago Golbún con Marcelo, con Rodrigo, con Max, y ya nos estábamos acostando ahí en las cabañas y todo, y llegan los productores de History Channel Ah, a con Sean mostrar Ryder. con Shaun Ryder y nos muestra la captura hicieron un show, que tenían una cámara robot que tiraba ponte tú, ¿sabes, eh, Ráfaga? una ráfaga Ráfaga. cada, no sé, 10 segundos creo. Mm, Y vemos un objeto que cae y de repente da un vuelco en 90 grados. Entonces, un quiebre, un quiebre en 90 grados. y ¿Qué? pronunciado. Y nosotros ya estábamos durmiendo, o sea, oye, ya, pues bueno, veámoslo mañana, bueno, estoy cagado de sueño y todo. Pero sí, estaban vueltos locos. Qué increíble, Buenísimo. hijo, ¿ah? Ese tipo de conducta, digamos, del fenómeno, eh, que, digamos, eso registrado en las cámaras nomás, pero también hay gente que ha visto eso y si no lo ¿Sabe? registran no te creen, pues. Pero ¿sabe? Lo curioso es que, y esto es de una experiencia personal que me ha pasado, que tú puedes estar viendo algo, pero si tú siempre estás con esa explicación convencional en la cabeza. Esto es, por ejemplo, esto es un avión, algo que voy a comentar el 28 en la UTEM.
esto es un avión, esto es un avión, pero Ah, después pasa el tiempo y te comienzas tú a interrogar, comienzas El esas avión, el avión. preguntas. ¿será avión? Eh, claro, el avión nunca se comportó como avión. Claro, O sea, claro. eso es curioso. Y pasa el tiempo y tú dices, y el momento, claro, lo estás No era viendo, pero avión. no. Tú estás con. Mira, es algo al revés que sucede con la hipótesis psicosocial. Por ejemplo, la persona que tiene un gran bagaje cultural del fenómeno, ya sea literatura, gusto por las películas de extraterrestres, y ve una luz y la interpreta de inmediato, con un platillo volador. ¿Mm? Porque claro, su mente funciona de esa manera. Al no encontrar una explicación rápida, lo primero que aflora, digamos, es el ansia aparte y también todo el conocimiento que tiene con respecto al fenómeno, los fenómenos, como digo. Pero acá sucede al revés. O sea, tú estás consciente de que eso tiene una explicación, que tiene una explicación, pero después, al tiempo, a los días, dice, oye, pero eso es lo que vino, no, No nunca fue avión. correspondía. No, pues. Claro, Claro, es Ahí se como puede hacer corte. Check. es un claro, mecanismo Crack. que funciona Sí, totalmente al revés. sí. claro. Buenísimo. Sí, Buenísimo. a mí me pasó cuando a las 4 de la mañana nos despertaron. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó ahí? Claro. Lo mismo yo Buenísimo. pensaba. Para la papa, Toñito. ¿Cómo? ¿Perdón? Para la papa despertaron a Toñito. Ah, sí, pues, sí, Buenísimo. sí, sí, sí. El que vimos Además, Amigos, en el Ushno. ya estamos en el tiempo. Ya no, no estamos en puede el ser, tiempo. pero estamos empezando recién con el cuento. Oye, sí, Así un que agrado haber estado con ustedes, ahí sí, con Rodrigo, el se pasaron. invitado, Toñito, el invitado, el, el principal, Rodrigo y Grande, yo invitados, claro. junto con quien habla, Ah, Rodrigo, Toñito, les queremos agradecer se El aseguraron por experto del en, aceptar, programa. por, Sí. ya, ya el por experto. aceptar nuestra invitación. Espero que nos inviten para el próximo programa, güey. De todas maneras, ahí vamos a conversar con si la Alberto, audiencia nos Betito. pide, nos traemos. Sí. Se pasaron. Bien, muchachos, les dejo los micrófonos para que se despidan, Beto. Sí, bueno, genial. Creo que hemos estado una vez más analizando, profundizando un poco sobre estos temas, sobre lo que significa el impacto, ¿no es cierto?, de los avistamientos, de enfrentarse de pronto a cosas que no podemos dilucidar en primeros momentos y cómo separar eso con elementos emocionales y con una batería, ¿no es cierto?, de análisis, eh, digamos, riguroso, si se quiere, con los elementos y las herramientas que uno tenga, ¿no? Así que súper interesante, creo que educativo también, de alguna manera, así que muy contento con este programa y feliz de compartir nuevamente con ustedes, con mis grandes amigos y también un gran saludo para la gente que estuvo ahí conectado a nuestro programa en las diferentes plataformas. Así que nos vemos hasta el próximo capítulo de UFO San Clemente. Marcelo, Oye, sí, agradecido nuevamente por la oportunidad de conversar todos estos temas, como dice Beto, contentísimo, espero también que nuestras amigas, amigos que están en el chat lo hayan pasado bien también, así que eso, lo esperamos la próxima semana, Dios mediante, para poder seguir conversando este y otros temas, y lo otro, hay un video que anda circulando que fue publicado en estos días con respecto a esta, entre comillas, liberación de de Estados Jerry Unidos, Corbett. así que sí, así que yo creo que lo estaríamos comentando la próxima semana porque hay varios Fantástico. detalles ahí a tener en cuenta. Así que un fuerte abrazo y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Para los que quieren, voy a estar en un ratito más en Instagram, en el programa Horror Stars. Ahí vamos a estar comentando ahí con Cuidado. Muy Fabián, ahí bien. con nuestro amigo sobre el tema y otras cosas. Así que ahí, para que se vayan ahí luego. Así que un fuerte abrazo. Abrazo. Fantástico. Toño, Oye, qué bueno haber estado con ustedes, viejo, después de 2 semanas, muy interesante este capítulo. Y Marcelo, manda el link donde hay que ver eso ahora. Me parece súper interesante. Y muchas gracias por vernos, por comentar y todo, y un abrazo a todos.
a todos los que nos están viendo y a mis amigos también. Rodrigo, Excelente. Muchas Te agradecemos, Rodrigo. gracias. De nada. Oye, no quisiera dar las gracias, estimadas amigas y amigos, por la sintonía. Voy a enviarle también un abrazo, un saludo a Juan Carlos Lillo, Tabaco La Honradez. Acabo de fabricar mi primer puro, me regaló hojas. Oh, Mi primer puro no saqué- fabricado por mis manos. ¿Ah? no saquís Así que- pica, no saquís pica, weón. Así que tengo mi fábrica de puros acá. Juan Carlos Eh, Lillo, me debes uno Sí. para mí, weón. Te No, te lo pasaste. fabriqué yo, hijo. Lo fabriqué yo. ¿En serio? Así que, sí. Pero, Sí. ¿cuándo fuiste? ¿Cuándo fuiste para allá, weón? Fui antes de ir a Estados Unidos, tuve que ir rapidísimo a buscar un regalo que llevaba el Charlie ahí, que estaba de cumpleaños, así que traje varios honradez, me regaló unas hojas de tabaco y me dijo, entrena y aquí tenemos el primer producto. Ya, Así avisa que- para la próxima, weón, y yo te acompaño. Ya, no, si la próxima vamos a ir con tiempo para ir a saludar a Cristian, a nuestro director. Excelente, súper. Con más tiempo, ¿ah? Y vamos a saludar a Cristian y nos vamos a comer alguna cosita y volver a Y los Simplemente sour de siempre Cristian son, pero fabulosos, weón. Exactamente. Eso. Les doy las gracias. Mucho en Santiago, tenemos el evento de las 10 hasta las 4 de la tarde con el cabo Armando Valdés, va a estar también, perdón, su oficial Valdés, va a estar Marcelo también, vamos a estar todos los muchachos acá de UFO San Clemente. Así que eso, un gran abrazo, muchas gracias, señor director, un saludo a todos y Gracias, pásenlo Cristian. muy bien este fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San Clemente.